cristiano, alabado sea su nombre. A Pedro no le importó que lo metieran a la cárcel, porque él sabía quién había ido a preparar moradas allá en el cielo para él, alabado sea su nombre. El día y la hora viene. Ay, deje que la gente siga provocando a Dios. Hoy unos son cristianos y son futbolistas. No vienen a la iglesia porque va a jugar el Milan o el Inter. Otros, queridos hermanos, son aficionados de otras cosas. Y por eso no vienen a la iglesia. ¡Aleluya! Revisen los Facebook, ahí tienen a todos los equipos de fútbol en su Facebook. Esa es su religión. Esa es su iglesia. Esas son sus estructuras. Pero el cristiano, queridos hermanos, que tiene las estructuras de Dios, va a estar congregado en la iglesia, orando, ayunando, alabando a Dios, leyendo la palabra de Dios, predicando el evangelio, exhortando a tiempo y fuera de tiempo. Pero no trabajan ni a la iglesia vienen. ¡Aleluya! No tengo trabajo, dice, ni a la iglesia viene. ¡Aleluya! Si no tiene para el pasaje, venga, yo le voy a dar, hermano. 9 euros a la semana. Yo se los doy. Pero con tal que su vida cambie y que usted venga a adorar a Dios. ¡Gloria a Dios! Que se vea que usted tiene sed de honrar a Dios, de alabar a Dios. Que ya no tiene sed de andar jugando en contra de Dios. Alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Alábele que él vive, hombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jacobo no jugó. Pedro no jugó. Y dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿qué pasó con Pedro? Dice que Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esta cárcel era la torre de Antonia. Aleluya. Esta cárcel era la torre de Antonia. Ahí estuvo Pedro. ¿Y sabe cómo tenían a Pedrito, hermanos? Vengan ustedes. Ustedes 2. Aleluya. ¿Quién quiere ser Pedro? ¡Aleluya! Vos vas a ser Pedro. Aleluya. Estaba custodiado con uno aquí a este lado y con el otro Pedro. Pedro es el de en medio. Y con cadenas, esposado. Solo no le habían puesto en los pies. Y así estaba durmiendo Pedro atado en aquella cárcel, con un guardia a un lado y el otro al otro. Los otros estaban en la puerta. Vayan a sentarse. Los otros estaban en la siguiente puerta. Entonces, hermano, póngase a pensar usted. No había cómo escapar a Pedro de la cárcel. No había. Pedro estaba frito ya en la olla. A veces nosotros pensamos, hermano, que los problemas nos hunden. ¡Aleluya! Muchas veces pensamos que no vamos a salir de la situación económica. ¡Aleluya! Muchas veces pensamos que no vamos a hallar trabajo cuando no tenemos. Lo que pasa es que Dios no te quiere dar cualquier cosa, hombre. ¡Es amén! Dios te quiere dar cosas buenas y mejores. ¡Amén! Lo que sucede es que tú no oras ni buscas a Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué no te vienes a la iglesia si no tienes que hacer ni trabajo? Dios quiere que tú le vengas a honrar a Él. No se me distraiga, hermano. Ahí deje la coordinadora. Aquí, mire. Aquí se está predicando, no allá. Ahora, Dios quiere que tú le vengas a honrar a la iglesia. Que vengas a orar. Yo me da tristeza cuando veo hermanos que viene gente, se hace el grupito allá, en lugar de venir primero a orar a Dios. Se van allá, se hacen la esquina allá a beberse el café. ¿Por qué no vienen mejor a orar a Dios, hermanos? Después se beben el café. Si no, voy a cerrar esa cafetería. ¡Aleluya! Pero aquella iglesia no estaba distraída en otras cosas, hermano. Aquella iglesia sabía que había un rey que no esquerzaba, que mataba a los cristianos. Pero ellos sabían que había una arma mortal que podía erradicar la muerte. Y eso se llamaba la oración, aleluya. La oración tiene poder. Pedro estaba atado allí, alabado sea su nombre. Como muchos están atados hoy. Y dice que, he aquí, dice, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel.
Aleluya. Y aquí Pedro recibe un golpe en el costado. No crea que el ángel llegó y lo tocó. Pedrito, despiértate. No, le dio. Aquí dice que lo tocó, pero yo creo que le dio a Pedro un golpe el ángel para que despertara de ese sueño profundo. Pues. Imagínense, estaba atado, pero Pedro estaba confiado, estaba durmiendo. Hay algunos que no duermen, hermano, por la deuda que tienen. Pensando en la deuda. No duermen pensando en el carro que se van a comprar. No duermen pensando en el vestido que van a estrenar mañana. Aleluya. ¿Se ha fijado que las que van a casar, si pasan, hermanos, un mes antes, que no duermen, pensando en que van a conocer al hombre, pensando en que es lo que se van a poner, pensando en la luna de miel, y no duermen pensando, pero no se desvelan para hacerle vigilia al Señor, a orarle, a honrarle a Dios, para que Dios abra las ventanas de los cielos y mande bendiciones sobre sus vidas. Pero en la televisión no se duerme. Llegan a la 1 de la mañana viendo películas ociosas. Amanecen a las 5 de la mañana viendo películas pornográficas. ¿Cómo no le oran a Dios? Por eso en aquel tiempo no había televisión. Por eso aquella iglesia se consagraba a Dios. Sabían que no tenían que jugar. Pero hoy no, muchos cristianos juegan al cristianismo. Pierden el tiempo en otras cosas. La Biblia no se acuerdan de leerla. Y por eso la tienen hasta polvosa en la casa. Aleluya. Yo esta Biblia me la acabé. Y hoy que fui a El Salvador les dije yo, la llevé a una, no sé cómo le llaman allá, que me la arreglaran y me la dejaron como nueva. Y hasta mi nombre le pusieron. Y si usted ve esta Biblia mía, yo la tengo manchada por todos lados, hermano. Porque cuando uno juega la Biblia, cuando uno lee la Biblia, hay señas. Si yo voy a revisar Biblias esta mañana, aleluya, quiero ver si están fogueados. Sáqueme su Biblia, varón. Mire, pues, si leyera la Biblia, tuvieran que ser tierrita aquí la Biblia en orilla. Aleluya. Hay señas. Cuando el cristiano busca de Dios, lee la Biblia, hay señas. Porque algo le va a impactar y va a manchar al menos. Así es, amén. Y si no se ha lavado las manos y lee la Biblia, va a tener tierrita la Biblia a los lados. Gloria a Dios. Si no, mire esta palabra cómo está por todos lados, aleluya. Cuando tenemos sed de Dios, buscamos de Dios, aleluya. Buscamos, hermano. La iglesia buscaba de Dios en aquel tiempo. Pero ahora pasamos más tiempo al internet que a la televisión. Aleluya. Y Pedro lo despertó el ángel y le dijo, levántate pronto. Y mire qué sucedió. Dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Y póngase a pensar el sueño que tenían esos guardias que lo cuidaban. Que ellos tenían las cadenas atadas acá a la mano de Pedro, pero solo se destrabó de la mano de Pedro. Y las cadenas les quedaron a los guardias. Aleluya. Y le dijo al ángel, síñete y átate las sandalias. Y dice que lo hizo así. Y dice que le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, dice, le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel. Este estaba todavía pensando que era un sueño, hermano. Porque Pedro sabía que era imposible que él escapara de esas cárceles. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos creído, hermano, que no vamos a salir de esa situación? Que es imposible para nosotros. ¿Y usted por qué cree que tanta gente se mata en las metros? Porque hayan imposible resolver su problema. Aleluya. Y ahora yo le digo, hermano, no es imposible. La Biblia dice que lo que parece imposible para los hombres, para Dios dice que todo es posible. Así es, amén. Dígalo conmigo ahora. Para Dios todo es posible. Pero créalo. Aleluya. Amén. Pedro dice que él, queridos hermanos, él pensaba, queridos hermanos, que era un sueño. Y habiendo pasado, dice, la primera y la segunda guardia, dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
Pero aquí sucedió algo tremendo. Y dice que la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, de la mano de Herodes, dice, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya. Ahora, hermanos, el rey Herodes quería matarlo a Pedro. Pero yo te voy a decir una cosa: solo Dios sabe el día y la hora. Así es, amén. Que Dios te va a quitar la vida y te va a llevar. Sabes, a mí cuando me pusieron la pistola en El Salvador, yo no sentí miedo de morir. Estoy delante de Dios que no sentí miedo. Porque yo le dije al Señor: tú tienes control de mi vida. Y no vas a permitir que este ingrato me mate. Porque todavía falta que hacer algo. Pero si el Señor hubiera tenido ya trazado el tiempo que hasta ahí me iba a dejar llegar, ese ingrato le dispara la pistola y me hubiera matado. Todas mis tripas hubieran quedado despedazadas de esta parte, hermano, a balazos. Pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque no era el momento. Pero no era su momento que este rey lo matara. Las situaciones que tú te estás pasando no es el momento. Que tú optes por quitarte la vida, por decepcionarte. Dios tiene control de todo. Así es, amén. Ni un cabello de tu cabeza se va a caer si no es la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios tus cabellos aún los tiene contados. Amén. Dios tiene contados tus días de tu vida. Aleluya. Así es que Dios sabe el día y la hora que Él te va a llevar para arriba. Amén. Y habiendo considerado, esto llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aleluya. Y es aquí donde dice: muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Jugando? ¿Provocando a Dios? Estaban en oración. ¿En casa de quién? De María. Y cuando Pedro llamó, Pedro a la puerta del patio, salió a escucharle una muchacha llamada Rode. Esta era la portinaya de los hermanos. Ellos, queridos hermanos, no estaban para atender a nadie. Tenían una portinaya que se llamaba Rode. Esta estaba allá en la calle donde pasan los carros, parada en el patio. Ella era la que abría la puerta al que debía de entrar. Porque nadie debía de disturbar a los hermanos que estaban sosegados tomando café. No, orando. Aleluya. Estos no estaban tomando café. Estos estaban sosegados en la oración. Tenían a dos hombres que estaban en la cárcel, a Jacobo y a Pedro. Pero ellos no sabían que a Jacobo ya lo habían matado, aleluya. Y a espada. Ay, pastor, ¿y por qué lo mataron? Bueno, Dios le plació que muriera así. ¿Y qué podemos hacer? Y dice que la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, esta ni le abrió la puerta, sino que dice que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pero dice, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era entonces. Y ellos decían: es un ángel. ¿Y sabe por qué decía esto la iglesia? No es que no creyeran en el poder de Dios. Ellos sabían que estaba en una cárcel donde Pedro no podía escapar. Aquí cualquiera se escapa de las cárceles. Es tremendo, aunque digan que son de máxima seguridad. Usted ha visto esas cárceles de aquí que con cobijas hacen la cuerda y se tiran al otro lado. Son tremendos. Pero Pedro estaba atado a cadenas. La iglesia sabía que era difícil. Como ahora muchos decimos que es difícil sanar de un cáncer. Es difícil sanar de un tumor. Es difícil que Dios haga un milagro. No. Para Dios no hay nada difícil. Dios puede sanar, Dios puede libertar. Porque Él es Dios y Él tiene poder para hacerlo. El problema de nosotros es que estamos faltos de fe, faltos de oración y faltos de entrega. Porque tenemos un enemigo, como decía el pastor en su prédica,
que es el otro enemigo que tenemos nosotros mismos, la carne. Aleluya. Que aunque el espíritu esté dispuesto, pero la carne se opone entre sí. Ahora Pedro, la iglesia creía que era un ángel. Y más Pedro dice que persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, dice que se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a llorar. No, se fue a otro lugar. ¿Y a qué se fue Pedro? A dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Ahora usted, si Dios lo saca de un lugar a otro, vaya a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero no a contar novela, pan. Fíjate que se quedó en tal capítulo. ¡Ah, no, hombre! ¡Mira! El Milan quedó en cuarto lugar. No va a clasificar hoy, va a clasificar el Inter. Eso sí se lo pueden. La clasifica. ¿Por qué? ¿Por qué pasan viendo esas locuras, hombre? Lean la Biblia. Oren a Dios. Por eso su vida no cambia. Por eso su vida siempre es una vida quebrada. ¿Por qué no baja el sope a la quebrada? Porque tiene la quebrada. Si está usted, está quebrado. ¿Y cómo va a llegar a los manantiales de agua? Si tiene una oposición en su vida, algo está quebrado. No es que sea sope, hermanito. Usted es un siervo de Dios. Aleluya. Pero ya les dije sopilotes. Pero no a todos, ¿verdad? Porque usted no es sopilote, ni es sopilota. Usted es águila del Señor. Alabado sea su nombre. Usted es águila. Alábele que Él vive. Usted es águila del Señor. Sopilotes son los que están afuera. Se están muriendo porque no buscan de Dios. Pero estos era una iglesia que tenía el poder de Dios. Y mire, el rey, ¿sabe qué fue lo que hizo? Porque él se burlaba de los siervos de Dios. Y él estaba en contra de Dios. Y yo les tengo una noticia esta mañana, hermano. Que todo lo que suframos en esta tierra, las burlas que suframos, y aquellos que se ponen en contra de los siervos de Dios y de la obra de Dios, van a terminar mal. Porque Dios los va a destruir. Y no estoy bromeando, Dios los va a destruir. Por eso usted no puede hablar de un siervo de Dios en mano. Porque no se la va a ver con el pastor, sino que se la va a ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí dice la Biblia: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Una cosa muy fácil: los mandó a matar. Y después descendió a Judea, de Cesarea, y se quedó ahí. Mire, ¿usted cree que Herodes no mandó los escuadrones a buscarlo por todos lados a Pedro? Los mandó. El diablo te va a mandar legión de demonios a atacar a tu vida. Pero Dios te va a sacar de esa situación y te va a llevar a otras dimensiones donde los demonios no te podrán tocar. Dios te va a sacar a otros niveles, a otra dimensión. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender: que los que son tocados por el diablo es porque no han sido llevados a otra dimensión. Pero cuando nosotros estemos en las dimensiones del poder del Espíritu Santo de Dios, no habrá demonio que nos pueda tocar. Hay mucho: ay, que yo soy débil. Medio me llega el zumito a cerveza y ya me chillan las tripas. Que reprenda al diablo. Ay, alguno no puedo dejar de fumar. Si al nomás siento el olorcito, recojo la cabulla del suelo y ya me la fumo. Cobardes. Es porque viven en las dimensiones de la carne. Pero cuando se sube a otra dimensión, entonces gozamos del Espíritu. Y ya nuestros deleites es en el Señor. Ya no nos pesa leer la Biblia. Ya no pesa los zapatos venir a la iglesia. Ya no pesa, hermanos, no duelen las rodillas estar por horas hincados clamándole a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿O se están durmiendo? Pedro vivía en otras dimensiones.
Ya no era aquel Pedro que dudó cuando caminó sobre el agua 3 pasos y se comenzó a hundir. Porque vivía todavía en emociones. Y cuando el cristiano vive en emociones, se va a hundir igual a Pedro. Pero cuando ya lleguen las dimensiones del Espíritu, entonces, hermano, no va a haber demonio que nos detenga. Y no le vamos a tener miedo a nadie. Hoy la mamá le tiene miedo al hijo. Hoy el hijo manda en la casa. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa autoridad. Y la iglesia ha perdido esa autoridad. Pero ahora tenemos que volver a esa autoridad de las dimensiones que Pedro llegó. Y este rey, ¿qué fue lo que hizo? Se burló de Dios. Él se vistió de gala como un rey, hasta corona de oro se puso. Como aquel que se pone el anillo de oro, mi vecino por acá, ¿verdad? Y anda hasta la vara de oro y que dice que él es Jesucristo. Se burla, juega contra Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es Dios. Él es el único Dios soberano que se merece toda la gloria y la honra. Alabado sea su nombre. Herodes se creó Dios. Dice que se puso sus ropas de gala, mató a los pobres guardias y dice que estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y dice que un día, señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arrengó, los humilló. Porque él se creía el rey, el soberano, él se creía todo. Así que tú no te creas nada, hermano. La Biblia dice que el que no se humillare como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Pero hoy muchos, hermanos, con un cargo que ya nos dan, nos creemos Superman. Lo creemos que lo sabemos todo. Bueno, como soy el copastor de la iglesia, puedo fundar mi obra. Hermano, ¿qué dice usted? ¿Me apoya? Y como es otro cabezón, sí, hermano, usted predica mejor que el pastor, lo vamos a apoyar. Y eso no es de Dios. Eso es del diablo. Aleluya. Eso es del diablo. Alguien que levanta una obra fraudulentamente es del diablo. Porque el hombre de Dios tiene que irse bajo la cobertura de su pastor y bajo oración de la congregación. Pero cuando lo hace como este rey, no va a recibir bendición ni le va a durar. ¿Qué pasó con este rey? ¿Sabe qué fue lo que le dijo la gente? Y el pueblo aclamaba, dice, gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al